Vivo en Vigo, España. Somos una familia de 5 miembros. Está mi marido, están mis 2 hijos y Belén, que es la persona con discapacidad, y después yo. Yo trabajo solo jornada de mañana para compatibilizar con la familia y él trabaja mañana y tarde. Los niños para el año ya irán a la universidad y Belén está en un centro de educación especial desde los 6 años. Bien, Belén tiene actualmente 18 años. Al principio, pues eso, desconocíamos lo que tenía, pero a los 4 años nos diagnosticaron síndrome de Angelman. Ella es una niña muy feliz, muy abierta, muy sociable. Le gustan mucho las actuaciones en directo. Hay que llevarla a conciertos y a teatro. Le gusta mucho el agua. Es uno de los rasgos también del síndrome. Por eso hace piscina y también aquí tenemos mar, va a la playa, vamos mucho a la playa en verano. Desde los 23 meses tuvo epilepsia. Tuvo que estar tratándose de epilepsia. En principio, después del pediatra, pues la pasaron a una especialista en epilepsia, pero como veíamos que no avanzaba y que tampoco teníamos aún el diagnóstico, a los 4 años pedimos ir a Barcelona. Realmente el especialista de aquí no era un especialista bueno. Teníamos diferentes ideas de cómo tratarla. Realmente la primera visita con él fue muy desagradable porque no sabíamos lo que tenía. Bueno, de hecho, cuando llegamos a Barcelona, la doctora que lo vio, tan pronto la vio, dijo que era síndrome de Angelman, claramente, sin hacerle pruebas. Y bueno, es un poco eso. Tuvimos que buscar el profesional que nos diese pues ya una información más clara, que no nos confundiese y que nos daba también la realidad que teníamos que nosotros aceptar. Y cuando tienes un diagnóstico, pues ya sabes que Belén no va a tener un lenguaje oral. Belén tiene una serie de características como puede ser hiperactividad, que es característico de ella. Va a tener epilepsia, episodios que efectivamente después ya le pararon, desde hace casi de 9 a 10 años ya no tiene. Va a tener trastornos del sueño que tampoco sabíamos y que también son característicos. Entonces eso nos ayudó a enfrentarnos a la realidad que tenemos. Después aquí pues realmente tenemos el sistema de salud, pues es gratuito, pero tú vas a todos los especialistas que Belén requiere y cualquier quiere. Pero si ves que, por ejemplo, si quieres hacer un seguimiento de los dientes, por ejemplo, pues son muy reacios, porque claro, Belén no se para a ponerse quieta para hacer una radiografía. Entonces, muchos profesionales dejan mucho que desear en ese sentido, de que no somos unas máquinas que le das a un botón y ya se queda quieta, y menos ella, que es imposible. Estás en manos de ese profesional que tenga buena voluntad, que sea una persona que te comprende y que hace todo lo posible por ayudarte. Pero la información la hemos recogido en internet. Llegó un momento que sabíamos más que el profesional al que ibas. Y cuando ibas ya le advertías, no colabora, hace esto, etc. Bueno, yo creo que ante todo, pues si sabes lo que tiene, pues informarte de la manera más clara y propia para unos padres que no tienen por qué saber ciertos conocimientos médicos. Y si no saben, pues decir, pues hasta aquí llegué y podemos hacer otro tipo de exploración o podemos ir a otro médico especialista. No dejar las cosas así, porque eso a los padres no nos ayuda a enfrentarnos a la realidad. Con 2 años y medio, 3 casi,
nos dimos cuenta que tenía una discapacidad importante. Fue un momento muy duro, muy angustiante, fue un momento que no sé cómo describírtelo, porque tanto el padre como yo no éramos capaces ni de hablar, ni de tragar saliva, ni de tragar agua. Tenías unas ganas enormes de llorar. Fue el momento más duro de mi vida. Después ha tenido crisis epilépticas, ha estado hospitalizada y también he pasado momentos duros, pero ese momento fue muy duro, no sé explicarte. Fue como venirte abajo todo lo que habías proyectado sobre tu hija y decir, pues no tengo cosas, no puedo hacer, o sea, solo puedo apoyar, mejorar, buscar, pero no va a cambiar mucho, o sea, va a cambiar, pero no todo lo que yo quisiera. Pero bueno, después de eso fue coger impulso y fuerza y para adelante, o sea, soy una persona positiva. Belén hoy es una niña muy feliz, pero para nosotros es un orgullo y verla feliz todos los días y verla integrada con los hermanos, con la familia, con los amigos, con el entorno. Luchamos por eso.